Para ser un cuervo, no basta con saber de memoria el poema de Allan Poe. Tampoco es suficiente con tomar prestada una foto de Brandon Lee. Para ser un cuervo, tienes que haber muerto y luego regresado del más allá. Y esta es mi historia. You just found it. It's your time. Oprime el botón de pausa y ve por tu bebida preferida. Quita al perro, al gato o a la zarigüeya de tu lugar favorito y acomódate. Estás a punto de escuchar la audiocrónica número 2 de mi libro Los hijos del armero. ¿Están listos? Monterrey, 8 de febrero de 2001. Mi amada Coral. No es una despedida. Ayer comprendí todo el daño que te he hecho. La menos culpable de lo que pasó eres tú. Agradezco infinitamente la paciencia y la tolerancia que has tenido conmigo todo este tiempo. Con esto has demostrado más que suficiente el amor que me tienes. Hay tantas cosas que decir. Perdona si las escribo como van llegando a mi cabeza. Sé que esta partida es abrupta y que debí habértelo dicho cara a cara. Pero el temor de quebrarme y después no atreverme a hacer el último y más grande intento para curarme, me orillaron a escribir. Sé que eres una gran mujer. Sé que eres autosuficiente y confío en que la enorme fuerza que tienes y que nos ha sostenido últimamente te acompañe durante estos días, durante estos 50 días. Sabes que nunca he sido un fiel creyente, pero también sabes de mi respeto por cualquier religión. Buda, Jesús, Mahoma, todos ellos, así como otros grandes profetas y santos, en algún momento de sus vidas tuvieron que hacer un alto e iniciar de nuevo. Se retiraron, apagaron sus mentes y espíritus y regresaron al mundo, percibiéndolo de una forma diferente. No temas, no estoy invadido por la demencia, ni mucho menos por la soberbia. No pretendo ser un santo, ni deseo encontrar pena y castigo. Solo quiero volver. Quiero dejar de hacerte sufrir. Quiero que regrese a mi lado la gran vencedora de gansos, amarla para siempre, tener hijos. Ignoro cuál será tu reacción. Comprenderé lo que venga. Estás en todo tu derecho. Tal vez este tiempo te sirva para aclarar tu mente, abrir tu corazón o simplemente te gane la razón. No quiero pensar cuáles serán tus opciones. Solo sé que en mi corazón hay una única opción, que es volver a tu lado, estar real y completamente junto a ti, no sobre ti, como la carga que soy hasta ahora. Volveré, de eso debes estar segura. Jamás he prometido algo que no pueda cumplir totalmente. Volveré y es mi deseo más ferviente encontrarte, encontrar a la mujer con la que me uní, a la que cruelmente transformé sin pensar. No sé si 50 días son muchos o son pocos, ya lo sabré, pero espero tener el valor de cumplirlos en su totalidad. Será probablemente peor para los dos si vuelvo antes, si me acobardo y decido no terminar mi tratamiento espiritual. Lo que es un hecho es que más de ese tiempo no será. El 30 de marzo volveré. De ti dependerá que vuelva para quedarme o tan solo a recoger mis cosas. Comprenderé y ten seguro que no te culparé. Acudo a tu fortaleza y al gran espíritu que te la provee para pedirte paciencia. Si ese día estás en el porche esperando, no será necesario que pronunciemos palabra alguna. Si no estás, pasaré de largo, esperando que sea más fácil para ti. He dejado en el frente un recordatorio de mi regreso. Confía, él sabrá darte el ánimo que necesitarás. Por favor, espera con paciencia. Siempre tuyo, Jesús. Las lágrimas de Coral brotaron desde el momento en que vio el cuaderno abierto. Había comenzado aquel día con una nueva y ahora rara sensación de esperanza. Sonreía y había planeado la noche. Al ver aquella carta, recordó el por qué había eliminado de su vida el concepto tiempo futuro. Había aprendido a vivir cada día, perdiendo toda ambición por conocer el mañana. Su primer impulso,
Después de calmar su llanto, fue a llamar a su familia, a los compañeros de trabajo de Jesús, o hasta la policía. Sin embargo, en el fondo creyó en él. Confiaría, aunque el dolor la carcomía cual vil cáncer, aunque la ansiedad y el temor se esforzaran tanto en derrotarla. No se sentía en lo absoluto la fuerte mujer que su amado esposo había descrito. Trataba de comprender la lógica que lo había orillado a esa extraña decisión. Y lo que descubrió fue que deseaba que volviera, que se arrepintiera a la mitad del camino y regresara. No le importaba cómo, lo amaba tanto como para soportar una eternidad a su lado, aunque tuviera que sostenerlo en brazos toda la vida. Mil ideas se agolparon, abarrotando las vías entre sus neuronas. Si pasa algo, si se lastima, si no vuelve, si volvía en la misma condición. No le importaba, lo quería de vuelta, lo necesitaba de vuelta. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué 50 días? ¿Dónde los pasará? ¿Renunció a su trabajo? Mil preguntas la atormentaban. De repente reparó en que sobre la mesa estaba la billetera de Jesús. Creyó desmayarse. Sus pensamientos la llevaban de un extremo a otro de sus emociones. Primero se dijo a sí misma que volvería por ella, y entonces aprovecharía para convencerlo de que se quedara. Después pensó lo peor. Se fue sin dinero a propósito. Inmediatamente la revisó y encontró efectivo y todas las tarjetas. No podría añadir más angustia a su situación. Saber que su amor se encontraba solo y desprotegido la volvió a alterar. Las lágrimas no cesaban, los sollozos estremecían todo su cuerpo, y un profundo sentimiento de impotencia la martirizaba. ¿Dónde estás? La noche no quería abandonarla. A la primera luz de la nublada mañana se levantó para prepararse un café. Había tratado de organizar sus pensamientos y decidió que por lo pronto ese día no iría a trabajar. Se duchó y vistió con ropa casual. Esperó que dieran las 8 de la mañana y llamó a su asistente para reportar su ausencia. No hubo el menor problema. Esperaría a las 9 para llamar a Hugo, el jefe de su esposo. Encendió el televisor para tratar de distraerse. Fue encontrado en estado de descomposición en el interior de una vieja fábrica abandonada, la cual estaba cerrada desde los años 70 por una huelga que nunca se resolvió. La sangre de Coral se fue en picada. Subió el volumen del aparato para tratar de entender la noticia. Por unos niños que jugaban en el tejado de la fábrica y cayeron accidentalmente al interior. La joven promesa del tenis nacional se había reportado desaparecida desde el mes de diciembre del año pasado, investigándose varias líneas, la primera relacionada directamente con su padre, Raúl Alcázar, quien la representaba desde que brillaba en las categorías infantil y juvenil. Como se recuerda, rompió con él en medio de un escándalo en el que el principal motivo era el manejo financiero de sus premios, derechos de imagen y publicidad. Poco a poco la sangre volvió a circular regularmente. Salió al cuarto de baño para mojarse la cara y regresar a la cocina, con la toalla aún en sus manos. Que junto con el secuestro de la joven Ale han conmocionado la ciudad. Optó por apagar la televisión y no angustiarse más de lo que ya llevaba a cuestas. A las 9 en punto, cuando se disponía a llamar a la oficina de Jesús, el timbre del teléfono la sobresaltó. Como es de esperar en estas situaciones, los peores escenarios son los primeros en acudir a la mente. Se congeló y dejó que timbrara 2 veces más. ¡Hola!, casi gritó, por no poder controlar voz ni emociones. Hola, Coral. ¿Cómo estás? ¿Hugo? Perdón, sí. Mira, sé que no es un buen momento, pero afortunadamente te encuentro. Te cuento que Carlos Villa personalmente me pidió que me asegurara de que en esta temporada nada te falte. No nos referimos únicamente al aspecto económico. Ya sabes que cuentas con nosotros y la compañía en general. Coral se quedó muda. Aquello significaba que ellos sabían dónde estaba su esposo, o al menos tendrían una idea. Muchas gracias, Hugo. Agradezco todo lo que hacen por nosotros. Aunque Carlos quiso apoyarlo con los gastos de la clínica, se negó tajantemente. Sí, la clínica. Estoy seguro que nuestro Jesús volverá, dijo para tratar de consolarla. Confía, lo dijo para sí misma.
Claro, tengo la confianza, Coral. Gracias, Hugo. No sabes cuánto me has ayudado. De nada, ya sabes, cualquier cosa, por mínima que sea, no dudes en llamarnos. Hasta luego. Bye. Su mente volvió a revolucionar. ¿Qué pasó antier? Un día es muy poco tiempo para cambiar. ¿Se internó en una clínica? ¿Escondería alguna adicción? No. Ella sabía que no era así. Era depresión pura. El psiquiatra. Tuvo una cita con el psiquiatra el miércoles. ¿Qué le habrá dicho el matasanos ese? Sin perder tiempo, buscó entre las tarjetas de presentación de su marido, hasta que la encontró. Marcó el número del consultorio. Lo dejó sonar 5 veces hasta que contestó la grabadora automática. Colgó el auricular. Inmediatamente llamó al número del móvil que aparecía anotado a mano. Sonó varias veces y entró al buzón de voz. Buenos días, doctor. Habla la esposa de Jesús Val. Ojalá y pudiera devolver la llamada a este número, por favor. Es urgente. Gracias. Se sentó a esperar. A esa hora se preguntaba si había sido conveniente no ir a trabajar. Necesitaba distraerse. Ella nunca había manifestado alguna tendencia a ser depresiva. Estaba segura que la actividad no le devolvería el ánimo, pero al menos la alejaría de pensamientos fatales. A las 9:50 de la mañana sonó el teléfono. De nuevo la angustia la atacó. Esta vez estaba más preparada, así que contestó sin titubear. ¿Hola? Buenos días. ¿Con la señora Val, por favor? Ella habla. Javier Piña, a sus órdenes, señora. Soy el analista del señor Val. Doctor, tengo que hablar con usted. ¿Me puede recibir? Lo más pronto que usted pueda. Si puede venir en este momento, la espero. Cancelaré las citas inmediatas. ¿Jesús está bien? Por eso necesito verlo. No sé cómo está él. De hecho, no sé tampoco dónde está. Salgo para su consultorio. Sí, señora. Con cuidado. La espero. Se cubrió con un suéter. Tomó las llaves de su auto y salió. Al estar cerrando la puerta principal con la llave, notó la pajarera que su amado había colocado el día anterior. Se aproximó y notó el tarro de miel abierto en el interior. Empezó a dudar de la salud mental de Jesús Val. ¿O tal vez había vuelto supersticioso? ¿Cómo ese ornamento iba a darle ánimos? ¿Era algún tipo de amuleto? Recordó la carta y regresó por ella al interior. Salió de nuevo envuelta por una nube de incertidumbre y subió a su automóvil. Condujo con calma. Trataba de no calcular conclusiones. El doctor le aclararía muchas cosas. Al menos eso esperaba. Tal vez hasta supiera su paradero. En 20 minutos ya estaba subiendo las escaleras hacia el consultorio. Abrió la puerta de la recepción y de inmediato quedó maravillada con la decoración. Toda una colección de elementos alusivos al Quijote de la Mancha. Inmediatamente Javier Piña salió de su oficina y le tendió la mano. ¿Señora Val? ¿Doctor? ¡Qué hermoso lugar tiene! ¿Le agrada? Preguntó con un asomo de sorpresa. Jesús piensa que es una fijación mía. ¿Él le comentó eso? No fue necesario. Además, en cierta forma tiene razón. Todas las colecciones manifiestan alguna obsesión. ¿Pasamos a la oficina? Abrió la puerta cediéndole el paso, y la siguió. Coral no pudo dejar de asombrarse al encontrar una extensión de la gran colección. Pasó la vista alrededor casi embobada. Sobre una credenza al extremo de la habitación notó varios recortes de periódicos. Algunos se apreciaron más antiguos, por el color del papel añejo. El médico le pidió tomar asiento, y ella dudó dónde hacerlo. Donde guste, no es una consulta, pero si desea usar el diván, no hay problema. Gracias. Se sentó en el diván, pero no recostada. Por favor, cuénteme qué ha pasado. Ella temió derrumbarse. No dijo nada. Solo acertó a extenderle la carta escrita por su esposo el día anterior. Javier la tomó con cuidado y la leyó pausadamente. Ninguna expresión corporal se atrevió a traicionar su profesión. Paseó la mirada por el área. La detuvo una fracción de segundo en la credenza, recordando el comentario de Jesús sobre las revistas. Con los pensamientos debidamente ordenados, continuó. No cabe duda, es un hombre extraordinario. Ambos tienen mucha suerte de tenerse. Si en algo le consuela,
Le puedo decir que jamás he recibido una queja sobre usted. Solo tiene amor por manifestarle, aunque en los últimos meses no haya sido tan capaz de expresarlo. Doctor, no le sigo. ¿Sabe usted dónde puede estar? Ni idea. Lo que puedo decirle es que el señor Val ha asumido toda la responsabilidad y ha decidido poner un hasta aquí. No quiero malinformarla, ni mucho menos darle falsas esperanzas. Estoy casi seguro que ha emprendido su propio retiro espiritual. ¿Recuerda los 40 días de Jesucristo en el desierto? Cuando fue tentado por el diablo. ¿Se retiró al desierto? No puede ser. Al desierto no propiamente, pero debió ser hacia algún lugar deshabitado, al monte, a las montañas, no sé. Creo que lo más malo que pudiera pasarle es que se resfríe o que lo moleste algún insecto. ¿Y si le pica algún bicho venenoso? Jesús es demasiado práctico y muy metódico. No dudo que haya llevado algún repelente y analgésicos. 50 días, doctor. ¿Por qué? En su última cita hablamos de reiniciar este aparato, dijo al tiempo que levantaba la tableta. Pienso que tal vez ese comentario detonó alguna chispa en su interior. Tal vez pensó que 40 días no eran suficientes. ¿Qué hago, doctor? Tenemos dos opciones. Coral agradeció en su interior su solidaridad. Iniciar las pesquisas con las autoridades o esperar 50 días. Hubo una pausa silenciosa que duró varios minutos. Hay un detalle que me inquieta. Al final de la carta me dice que dejó un recordatorio de su regreso. ¿Sí? Es una pajarera en el porche, con un tarro de miel abierto en su interior. Con esto no estoy muy segura de que se encuentre bien. Usted sabe, mentalmente. La sonrisa del médico la tranquilizó. Jesús Val no padece ninguna patología. Entonces, ¿no está loco? Definitivamente no. Nunca ha sido supersticioso como para creer en amuletos. Por eso, Jesús es un hombre bastante especial. Cada cosa que hace o que dice es con un fin específico, casi siempre el más lógico. En ese sentido no debe preocuparse. ¿Esperamos? Trató de comprometer la solidaridad antes expresada. Esperemos. Ratificó el compromiso. Por favor, dígame cómo le puedo ayudar a usted. ¿Cree que necesita algún medicamento? Le extenderé una receta portafil, si cree requerirla. Tome una al día. Mi consejo es mantenerse ocupada. Lo sé. Continuaré trabajando normalmente. Si puede ocuparse en alguna actividad adicional que la canse físicamente, gimnasio, trote o algún deporte, sería mejor. Así lo haré. Día 1. Apenas arribó a la central de autobuses y se dirigió al mostrador de una línea de transportes estatales. Se embarcaría con rumbo al sur del estado. Llegaría a algún pueblito y se internaría entre la sierra, a pie. Compró el boleto con efectivo. Había considerado el uso de dinero tan solo para su viaje de ida y vuelta, y unos cuantos pesos más, destinados a un poco de agua embotellada para el primer día. Después, la naturaleza proveería. Se desplazó a la sala de espera correspondiente. Buscó un par de asientos desocupados, colocó las mochilas ensambladas en uno y dejó caer su pesado cuerpo en el otro. Había quedado justo un par de metros frente a un kiosco de revistas. Desde su posición alcanzaba a leer los titulares y contenidos. La invasión regia continúa. Yanine López nos augura un candente pronóstico del tiempo. Al leer la portada de la revista O, no pudo evitar esbozar una sonrisa y decir entre dientes: tesis para un doctorado. Mis huevos. Mantuvo sin darse cuenta una gran sonrisa por un par de minutos. Su autobús saldría en media hora y aprovechaba el tiempo puliendo su itinerario. Cuando el sonido local anunció 10 minutos para la salida de su unidad, la última ola de ansiedad lo inmovilizó. Por un momento dudó y pensó seriamente en terminar su muy incompleta aventura. Sus ojos estaban fijos al frente. Se puso de pie y se encaminó al kiosco. Pidió una botella de agua y un encendedor. Los pagó. Regresó por sus mochilas, respiró hondo y con decisión se dirigió al andén que le correspondía. Verificó al frente del autobús el letrero que decía Galeana y subió.
Iban unas cuantas personas, por lo que no hubo problema para ingresar con su pesada y voluminosa carga. Transcurrieron 4 horas de viaje, más por las continuas paradas en los pueblitos que por la distancia. Eran las 19 horas. Ya estaba oscuro y sintió un golpe de frío al descender del autobús. Este era su punto de no retorno. Si iba a haber un momento y un lugar en que tuviera la última oportunidad de arrepentirse, era precisamente aquel. Se frotó los brazos y trató de orientarse. La gente que subió y bajó del vehículo lo hizo rápido, ya que eran unos cuantos. En 15 minutos, el chofer giraba el volante para deshacer su ruta. Se quedó solo. Nadie lo vio llegar y nadie fue testigo esa fría noche del inicio de su redescubrimiento. No pudo orientarse en cuanto a su ubicación respecto de los puntos cardinales. Miró a su alrededor. Descubrió la silueta de las montañas más altas. Inhaló profundo y en su exhalación expulsó los pensamientos que en un último esfuerzo trataron de acobardarlo. Los primeros metros andados fue acompañado, además de un perro vecino, por una sensación de paz que tenía tiempo de no atestiguar. La reconoció como Esperanza. En la estación del pueblo había pensado en colocarse la segunda sudadera, pero tal como pensó, el peso de las mochilas y el andar pronto le brindaron el calor necesario. Tardó 1 hora de camino en dejar de pisar sobre pavimento. Sin embargo, todavía distinguía alguna luz en las cercanías. No sentía cansancio. No llevaba prisa. Sus ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad. El silencio era roto de vez en cuando por el ruido de algún roedor entre la hierba al costado del camino o por el aleteo de alguna ave de presa nocturna. El temor estaba totalmente exiliado de su cuerpo y de su mente. A las 3 horas de andanza, el camino se había vuelto sinuoso, y aunque no mostraba cansancio, a pesar del frío ya sudaba. Pronto reparó en que no había escuchado ninguna corriente de agua, pero no se preocupó. Continuó al mismo ritmo. Ya internado entre las pequeñas colinas, no podía divisar luces de viviendas, estaciones de control o antenas. Lo tomó como una buena señal. No llevaba reloj. De hecho, tenía años sin usar reloj. No traía consigo aparato alguno que lo pudiera distraer de su viaje. La soledad era imprescindible. Necesitaba el aislamiento total. 5 horas andando y apenas empezó a sentir una ligera fatiga. Sabía que no debía excederse. No se trataba de una penitencia, sino de una búsqueda. El frescor de la noche, el sereno, así como la abstracción de sus pensamientos, le habían ayudado a disminuir la sed. Sin detenerse abrió la botella de agua y consumió una 1/4 parte. Hasta el momento no mostraba preocupación por si se terminaba. La luna se asomaba fugitiva entre los claros celestes. Le parecía mucho más brillante y cercana. El coro de estrellas, que igual de tímidas se refugiaban tras las nubes, seguía el mismo ritmo de su blues. 6 horas sin parar, y pensando que el exceso de entusiasmo estaba engañando a su cuerpo, decidió empezar a buscar algún sitio adecuado para dormir. La vegetación hacía 1 hora había dejado de ser enana. Ahora, pinos y nogales silvestres se confabulaban con las nubes para impedir a la vanidosa luna su descarada exhibición. Caminaba sobre una relativamente plana vereda, que suponía era erosionada por el andar humano de la zona. 1 hora después de haber empezado a escudriñar por un buen lugar en medio de la oscuridad, localizó a unos 10 metros hacia el costado más elevado del camino un plano sin hierba entre 2 altos pinos. Avanzó al claro, descolgó las mochilas de su espalda, las recargó sobre el tronco de uno de los pinos, con el pie removió la hojarasca y rocas pequeñas, luego se arrodilló para sacar de las mochilas la bolsa de dormir y la lona. Extendió la lona en el suelo en un cuadrado perfecto. Descorrió el cierre de la bolsa hasta la mitad. Sustrajo de una mochila el juego de ropa que quedaba y lo enrolló para usarlo como almohada. Colocó la bolsa sobre una de las mitades de la gruesa tela en el suelo. Se introdujo y acomodó la almohada, cerciorándose de que la orientación quedara apuntando cabeza y pies a cada uno de los pinos. Dobló la lona cubriéndose la mitad inferior del cuerpo. Después dobló el tramo sobrante por debajo de sus pies. Se encaramó la parte superior de la lona y maniobró debajo de ésta para correr el cierre de la bolsa de dormir hasta cubrir sus hombros. No sentía frío. Lo embargaba una sensación de seguridad que rayaba en la soberbia.
Lo último que su pensamiento registró antes de caer dormido fue la imagen de la sonrisa triunfadora de su amada Coral, la vencedora de gansos. Día 2. Frío, el más horrible frío que hubiera sentido jamás. Aún así, se resistía a hacer cualquier movimiento. Estaba algo confuso. No había notado que había despertado en la misma posición que había tomado al iniciar su receso. Pasó lista a sus miembros, y faltaba el brazo derecho. Sus ideas recorrieron las rutas más extrañas. ¿Cómo demonios voy a usar el mouse? ¿Cómo contestar el móvil? Qué buen invento ese del mouse. No puedo imaginar el uso de un ordenador sin él. ¿Sabías que no está considerado en los 100 inventos más útiles de la humanidad? Dijo una voz grave y elegante. Cory, ¿qué está haciendo el chofer del Discovery Channel en nuestra cama? Narrador estúpido. Volvió a intervenir la voz. ¿Dónde está? No lo veo. Solo lo puedo escuchar. Solo me contratan como voz en off. Por eso no me puedes ver. ¿Por qué demonios no consideró la humanidad al mouse? Quizás pudo haber estado en el lugar 20 o 30, preguntó Jesús con enfado. Tampoco consideraron el abrelatas de engrane, por si te sirve de consuelo. ¿Qué? ¿A quién encuestaron? ¿A 100 mexicanos dijeron? No, a 10,000 zurdos. ¡Mi brazo!, exclamó Jesús alarmado. Los síntomas del congelamiento son el entumecimiento de las extremidades, sensación de sueño irresistible, así como un estado de confusión, explicaba aquella voz. ¿También cobras por el efecto de eco? Confusión, repetía la voz en off. Ya entendí. Abrió los ojos y empezó a respirar hondo. El frío le taladraba los pulmones, pero sabía que requería el flujo de oxígeno a su cerebro. Sus neuronas se comunicaron en una fracción de segundo, apresurando a su adormilado corazón a realizar su trabajo. Quiso enderezarse y ríos de dolor recorrieron su cuerpo entero, excepto su brazo derecho. Lo tenía dormido por permanecer en la misma posición durante toda la noche. Soportando el dolor y haciendo un gran esfuerzo, logró colocar su cuerpo boca arriba. En segundos, su brazo pasó de la insensibilidad hasta el dolor muscular intenso. Justo lo que había pensado la noche anterior durante su caminata. El entusiasmo le brindaba energía adicional. ¿Por qué demonios no traje analgésicos? Trató de sentarse sin descubrirse, pero el dolor lo tenía de rehén. Poco a poco comenzó a frotarse ambos brazos al mismo tiempo. Pronto sintió un poco de calor. Luego continuó con los muslos hasta calentarlos un poco. Apoyándose en sus codos, hizo un nuevo intento. Dolorosamente logró posicionarse en flor de loto. Se cubrió totalmente con bolsa y lona para continuar con su proceso de calor por fricción. Como pudo, tomó su almohada improvisada para deshacerla y colocarse encima las prendas. Siguió calentándose. Se cercioró de sentir todo su cuerpo. Se sacó los zapatos para frotarse los pies y confirmar el estado de sus dedos. Todo completo. Su lección del primer día fue nunca dormir sin una fogata. Fue abriendo su refugio despacio para aclimatarse. No vio nada. La niebla no le permitía ver más allá del par de pinos. Seguro de no estar soñando y de contar con su mente en estado de alerta, decidió esperar. Atrajo la mochila de los víveres y sacó una barra de cereal. Le supo a gloria. Se descubrió la cabeza que se había tapado con la gorra durante el trayecto. Creyó tener más visibilidad y se dispuso a esperar, haciendo un poco de calistenia. El dolor era intenso, pero ya había disminuido un buen porcentaje. Era obvio que el frío lo había acentuado. No arregló su lecho. Quería estar seguro del lugar que pisaba. Hizo estiramientos con mucha dificultad, aunque esto le estaba sirviendo para mitigar el dolor. No sentía tanto frío como el que tuvo al despertar. Con pesadez, inició un trote estacionario moderado, solo para activarse.
No quería acceder a otro ataque de entusiasmo. Ya alcanzaba a distinguir la vereda por la que había llegado. Inició los dobleces de su camastro y acomodó la lona y la bolsa de dormir en el interior de la mochila. Una idea lo abordó. Sacó de la bolsa de los víveres un sobre de atún y una barra de cereal, y los colocó en la otra. Esto le funcionaría para contar los días, en caso de sufrir otro episodio de confusión. Repasaba abstraído su plan de supervivencia. Meticuloso, como era, trataba de no dejar cabos sin atar. Su obsesiva mente lo envolvió tanto que tardó en notar el desvanecimiento de la niebla. Un rayo de sol lo devolvió al planeta. Identificó la vereda amiga y se llevó una enorme sorpresa al ver que estaba en un sitio más alto de lo que imaginaba. Más allá de la vereda, entre los pinos, podía distinguir los pequeños cañones formados por las colinas. Era espectacular. Tuvo el deseo de cumplir en ese lugar con su acto de purificación, pero lo pensó mejor. Prefería estar cerca de alguna corriente de agua. Decidió avanzar en la misma dirección que llevaba, pero esta vez lo haría solo de día y antes de que cayera el sol, reuniría leña para no congelarse. Se despidió de sus pinos y reinició sus dolorosos pasos. Todavía no era prioridad, pero ya era tiempo de tener alguna fuente de agua localizada. El camino le decía que el pie humano no le era desconocido. Requería más privacidad, aunque no se había encontrado con alguien, para él era imprescindible la soledad total. Buscaba a los lados del sendero cualquier señal de humanidad, algún papel, alguna botella, desechos de comida, ramas cortadas o hasta huellas de pisadas. De vez en cuando la encontraba y se decepcionaba. Temía llegar al extremo opuesto del sendero y encontrarse con algún poblado. Empezó a preguntarse qué motivaba al hombre a moverse, cómo había habitado esos lugares, o quiénes habían sido los primeros en pisar la zona. 3 horas de andar disminuyeron casi todo su dolor. Sabía que no iba a pasar su exilio caminando, pero no se inclinaba por un lugar que encontrara adecuado. Pensó que en algún momento tendría que internarse y olvidar el sendero. Sin embargo, a esa distancia recorrida, todavía podía percibir indicios humanos. El sol había pasado su cenit y el hambre empezó a sonsacarlo. Continuó marchando, buscando algún lugar adecuado a metros de distancia del camino, preferentemente sobre el costado alto. En 1 hora y media, localizó lo que parecía un buen lugar. A unos 25 metros hacia arriba, se distinguía un gran tronco caído. Se aproximó y no dudó en que sería un buen lugar para pasar la noche. Posó las mochilas en el suelo y estiró su cuerpo. Sentía cansancio por primera vez en su odisea. Con manos y pies, limpió un área de 10 o 12 metros cuadrados. Sin sentarse a descansar, caminó la redonda para conseguir ramas y troncos, una buena cantidad, para evitar ser sorprendido otra vez por la voz en off del narrador del Discovery Channel. Después de varias cargas, reunió lo suficiente para iniciar la fogata y guardar una buena dotación de leña. Buscó dentro de las mochilas, y por un momento lo invadió el miedo. No recordaba si había comprado o no un encendedor. Vació ambas y buscó infructuosamente entre los objetos. Se sentó pensativo, recargándose en el tronco caído y volviendo su pensamiento en el tiempo. Funcionó. Revisó en una de las bolsitas externas de las mochilas y ahí estaba. Lo besó y devolvió a su lugar las cosas que había vaciado, excepto la lona y la bolsa de dormir. Estaba a punto de iniciar el fuego, pero recordó que tendría que bordearlo con rocas. Ya estaba agotado y el sol estaba por ocultarse, así que se apresuró. Esta vez regresó a la vereda. Sabía que había más piedras a los costados. Recorrió los 25 metros 4 o 5 veces hasta que terminó de formar el círculo protector. Lo armó a unos pasos del tronco, cuidando dejar espacio suficiente para su dormitorio. Ya no estaba el sol, pero todavía iluminaba. Colocó unas ramas delgadas sobre la hojarasca que había separado para iniciar la hoguera. Tomó unas varas pequeñas, las encendió y finalmente las colocó en las hojas y cortezas reunidas. No tardó en arreciar y convertirse en un fuego decente. Con el último suspiro del ocaso, dispuso su lecho igual que la noche anterior, solo que esta vez lo orientó paralelo al árbol dormido, quien cuidaría su espalda. Se hizo de un sobre de atún y un puñado de frutas deshidratadas. Se vio tentado a tomar más provisiones, pero su fuerza de voluntad ganó esta batalla. Se sentó recargado al tronco. Estaba rendido.
Saboreó lentamente sus alimentos como si fueran una delicia gourmet. Bebió agua de la botella y cuidó de dejar un cuarto de líquido para el día siguiente. Agregó más leña, procurando troncos más gruesos, hasta que las llamas tomaban la misma altura de su cabeza. Poco a poco, ramas y troncos encontraron un buen lugar y una cómoda posición para perecer. No lo harían en vano. El fuego siempre lo había cautivado, desde pequeño. Las sensuales ondulaciones de las llamas, las chispas que emulaban estrellas fugaces, las pequeñas brasas que a base de acumulación de gas explotaban, lanzando diminutos trozos de candela. En ese momento, al seguir con la mirada una delgada columna de humo que se fundió en el paisaje, se dio cuenta que todo era parte de algo, y que cada algo era parte de todo. Día 3. No recordaba exactamente el momento en el que se había acostado. Se sintió descansado, muy adolorido pero satisfecho. Nueva energía lo había asaltado durante la noche. La fogata agonizaba en brasas heroicas y en exhalaciones de humo que la niebla adoptaba como propias. Se sirvió una barra de cereal y un poco de fruta. Se vio necesitado de hacer calistenia y estiramientos. La rigidez del cuerpo se lo exigía, igual que el día anterior. Esperaría que se desvaneciera la bruma para continuar su andanza. Ese día era indispensable encontrar agua. Una idea excéntrica llegó a su cabeza. De inmediato exploró en las cercanías, miraba los árboles y sus copas, tratando de encontrar el más alto y visiblemente seguro para escalar. Durante su examen, la luz del sol con su calor se llevó el último brazo de la niebla, pero no se despidió. Un enorme nogal negro que alcanzaba más de 25 metros lo invitó a trepar. Subir a un árbol no era lo mismo que caminar. Estaba consciente de su pesadez, así que lo rodeó como un boxeador a su rival durante el primer round, estudiándolo. El gigante lo retaba y él aceptaba el reto. Se miraron, se palparon y se enfrascaron en su lucha. Una mano, una corteza rugosa, un pie, una bifurcación. Un movimiento a la vez, sujetarse firmemente, ningún paso en falso. Pensó que debió haberse puesto los guantes, luego recapacitó. Era una pelea limpia. Mira bien la rama siguiente, prueba antes de apoyar tu gran peso. El árbol condescendiente lo animaba. Un pequeño nido lo hizo cambiar la ruta ascendente. El recuerdo de su colibrí le robó una sonrisa. Era esta su escalera al cielo. Miró al suelo. La mitad del camino estaba cubierta. Sin embargo, el follaje del nuevo amigo, así como el de los vecinos, cubrían con celo el paisaje. Otro paso, otra rama. Las colinas vecinas ya asomaban sus crestas. Un crujido fue la manera del amistoso nogal para avisar que había alcanzado su meta. La pendiente era pronunciada. Se dio cuenta que la vereda era el eufemismo del humano para expresar su dominio. Hacia el norte, descendiendo la pendiente, el cañón formado por los cerros era totalmente verde. Buscaba una señal, algo que le dijera dónde encontraría su fuente. No era un biólogo, ni siquiera había sido un niño explorador. ¿Qué debía buscar? Su mente matemática asomó y le guiñó un ojo. Claro, el fondo del cañón era la situación lógica para una corriente de agua. Pero podría no haberla. ¿Cómo saberlo? ¿Árboles más altos? Podría ser, pero desde su perspectiva no era capaz de calcular ese dato. Preguntó al árbol y éste solo atinó a dejar caer sobre su muslo una hoja seca. La tomó entre sus dedos, sonrió, estiró su cuerpo para asomarse nuevamente al bosque, esta vez seguro de lo que debería detectar. Al noroeste, una franja de follajes indicó su destino. Presentaban diferentes colores, todos los tonos de verde y algunos marrones. La vegetación debía ser más variada con la presencia del preciado líquido. Calculó kilómetros. ¿Cuántos? Lo ignoraba, pero esa misma tarde debería estar allá. Bajó con el mismo cuidado que con el que subió, procurando no lastimar al amigo, sobre todo no lastimarse a sí mismo. Abajo, con los pies sobre las fuertes raíces, se abrazaron. Regresó al campamento, verificó que el fuego estuviera extinguido, enterró el sobre del atún, empacó sus cosas y emprendió la nueva ruta, la cual no contemplaba pisar de nuevo la vereda.
Cuidaba constantemente la posición solar y las sombras. No podría darse el lujo de desviarse unos grados. No contaba con que el nuevo trayecto fuera tan agresivo. En ocasiones lo hacía rodear y en otras lo hacía devolver sobre sus huellas. Se mantenía alerta sobre las características de las plantas y piedras que salían a su paso. No deseaba caminar en círculos. Sabía que tenía que descender. En primera instancia, sus primeros cientos de metros a partir de su último campamento los recorrió en línea recta hacia donde el viejo nogal le indicó, pero horas después ignoraba la dirección. Lo que lo tranquilizaba era que descendía la mayor parte del tiempo. Sabía que al llegar al fondo era cuestión de caminar hacia el oeste. Por otro lado, le inquietaba saber si resistiría el tiempo suficiente antes de encontrar agua. Pronto caería el sol y la flora no mostraba indicios de cambiar. Moría de sed y trataba de distraerse. Ya era hora de buscar un sitio para acampar. El problema era el suelo, demasiado irregular sobre la ladera. Una gran roca le indicó el lugar de pernoctación. Estaba a 1,5 metros y al lado de un enorme árbol. Descansó sus mochilas en el tronco elegido e inmediatamente se lanzó en pos de leña. Era más temprano que el día anterior, pero como iba a disponer para su cena del último trago de agua, no quiso exceder el desgaste físico. Descubrió una fuente inesperada de alimento, pero se guardó las energías para recolectarla al día siguiente. En 3 acarreos condujo la suficiente cantidad de combustible para pasar la noche. Colocó los troncos y ramas en el suelo, justo en el lado de la piedra que apuntaba hacia arriba. Con unas rocas medianas hizo una especie de cuenco a lo que sería su hogar por esa noche. Despejó de hojarasca el suelo junto al tronco del árbol y tendió su lecho. Se sentó a descansar, recargado en él, y sirvió la cena. Apenas iba a oscurecer. Con trocitos de corteza inició la llama que lo calentaría y lo cuidaría durante su sueño. Bebió la última ración de agua. Ver el envase vacío le provocó cierta ansiedad. Se recargó en el viejo árbol, cubriéndose el cuerpo con la bolsa, y se vio a sí mismo como el viejo estereotipo del mexicano holgazán. No sabía si reír o lamentarse. La inquietud por la falta de agua había resquebrajado su confianza. No había calculado bien. Al día siguiente emprendería el descenso directo hasta el pie de la colina, en vez de hacerlo en línea recta hacia su supuesta fuente. Se dijo que lo mejor sería no angustiarse. Trató de llamar a la memoria los recuerdos gratos de su amada. Sin embargo, una idea llevaba a la otra, e inevitablemente acudían a su cabeza toda suerte de dudas. Esta vez no era una lucha contra un amigable árbol, era el inicio de la lucha por la que estaba ahí, su combate contra el peor de sus enemigos, su propio temor. El fuego, que esta vez percibía de lado, trataba de compensar y confortar su incertidumbre, algo que él agradeció, pero cada memoria agradable que llamaba era devorada inmediatamente por decenas de bifurcaciones aterradoras. A pesar del agotamiento, su mente se resistía a abandonarse en algún hermoso recuerdo. Pero, ¿y si dejaba de pensar? ¿Dejaría de temer? En ese momento notó que sus hombros estaban contraídos, su cadera tensa y su ceño fruncido. Dejó que el calor del amigo lo tibiara. Dejó recargar su espalda contra la superficie rugosa del gran guardaespaldas. Relajó su dorso, hombros y cadera. Juntó las manos sobre su regazo sin entrelazarlas y se dedicó a sentir el abrazo de la fogata. Cerró los ojos y trató de mantener la mente en blanco. Imposible. Eso era imposible. Siempre algún recuerdo o alguna idea lo interrumpía sacudiendo su tranquilidad. Otra vez, otra vez, otra vez. Si pensaba que tener un coeficiente intelectual alto era una ventaja en su vida, ese momento le hizo creer que le estorbaba. Otra vez. Otra vez. Se estaba empeñando tanto por dejar su mente vacía que el mismo esfuerzo era el vehículo en la autopista de ideas que le impedían cruzar la avenida para llegar a un claro. Decidió enfocarse. Contaría mentalmente concentrándose solamente en los números. Varios intentos se precipitaron, entre otras cosas, en las formas de los números o en su pronunciación en otro idioma. Cambió de objetivo, dirigiéndolo a los latidos de su corazón. Una y otra vez se topaba con una pared de imágenes mentales y asociaciones de ideas, a veces de lo más absurdas.
Dejó los números y creyó detectar una brizna de paz. Trató de hacer a un lado las palabras con las que traducía sus pensamientos. Más paz. Hizo el ejercicio una y otra vez. No se percató del momento en el que cayó dormido. Día 4. Despertó acostado y muy bien tapado. Ningún tipo de ansiedad lo acosaba. Al contrario, lo calmaba una paz que no reconocía como resignación. No había niebla. Asumió que era por la nueva altura a la que se encontraba. Ese día sería crucial. Se levantó sin prisa. Desahogó su cuerpo tras unos arbustos. Tomó su barra de cereal correspondiente. Validó que el fuego estuviera extinto. Hizo sus estiramientos y calistenia. Por último, envolvió y empacó sus cosas. Rodeó al árbol para emprender la bajada. La tarde anterior había descubierto piñas cargadas de piñones, pero decidió no agotar energía recogiéndolas, ya que contaba con suficientes víveres. Descendió 50 o 60 metros y su sorpresa no pudo ser más agradable. Una seductora morera dividía el camino. Algunos racimos de moras negras pendían invitadores. Aunque no era la fuente de agua que suponía, funcionaría casi de la misma forma. Sacó una de las camisetas térmicas de la mochila y la usó como saco para vaciar la fruta recolectada. Cualquier temor que hubiera podido recordar de la noche anterior simplemente se esfumó. Anudó la playera formando un bulto manejable. Después se sació con cuanta mora pudo. Sonrió. Habiendo escarmentado, siguió una línea recta hacia el fondo del cerro. Por el camino saludó a un par de primas de su salvadora morada. Hacia el mediodía llegó al fondo. Era un bello lugar. Las moreras se contaban más seguidas y pensó que ese sería un buen sitio para permanecer el resto de su terapia. El único inconveniente era que no rondaba agua corriente cerca y ya era necesario darse un baño. Decidió establecer un campamento temporal y explorar en las proximidades los días siguientes. Un frondoso encino fue su referencia. A 4 metros del árbol, donde las raíces ya no representaban un riesgo, estableció el claro para la hoguera, y a partir de ahí, la distribución de su nueva alcoba. Pasó la tarde reuniendo leños, así como unas ramas gruesas y largas, pensando en la posibilidad de construir un pequeño refugio. Antes del ocaso encendió el hogar. Esta vez permanecería ardiente por algunos días, dependiendo del éxito en encontrar agua corriente. Sentía una paz que en mucho tiempo no había experimentado. Trató de determinar el momento exacto sin poder encontrarlo. No le preocupó. Cenó temprano y reinició su ejercicio espiritual, hasta quedar profundamente dormido. Día 16. Desde el día siguiente al de la partida de su esposo, Coral se había inscrito en un gimnasio muy popular entre ejecutivos exitosos, que estaba situado muy cerca de la oficina donde trabajaba. Los primeros días se sentía extraña, en un ambiente al que creía no pertenecer. Normalmente acudía después del trabajo, con la intención de agotarse y caer rendida hasta el día siguiente, pero los sábados iba por las mañanas. Ese día sería diferente. Si bien aún no se sentía parte de ese círculo, ya había aprendido a centrar la atención en sus propias rutinas. El ejercicio había resultado un excelente catalizador. Por ello practicaba los 7 días de la semana. Esa mañana la dedicaría al área de pesas para ejercitar sus brazos. Aunque sabía que era conveniente estar bajo la supervisión de algún instructor, ella prefería preguntar toda su rutina y ejecutarla sola. Llevaba más de 1 hora metida en sus asuntos, y de repente una sonrisa se dibujó en su rostro cuando notó que la mayoría de los machos presentes aceleraban el ritmo, aumentaban el peso o hinchaban sus músculos. Por otro lado, las mujeres transformaban sus rostros con máscaras de fastidio. La hermosa chica del clima había llegado. Era precisamente esa vacuidad por la que se sentía fuera de lugar. Las 11 de la mañana en punto. Dejó de hacer sus estiramientos, tomó su toalla y se retiró. Prefería la intimidad de su hogar para ducharse. Salió a la recepción y vio en el extremo al doctor Piña. Vaya coincidencia. Estaba concentrado en el pizarrón que contenía los horarios y servicios del club. No quiso distraerlo. Continuaba en lo suyo. Se dirigió al estacionamiento, absorta en sus pensamientos. El trayecto que normalmente recorría en 45 minutos, en sábado lo reducía a 25.
Estacionó el auto en la cochera de su casa. Ver el Deportivo de Jesús le provocaba melancolía. Cómo lo extrañaba. Esperaría paciente los 34 días que venían. Bajó de su coche y, distraída, abrió la puerta de la casa y entró. Se detuvo unos segundos, justo al cerrarla por dentro. ¿Qué había diferente en la entrada? Sin soltar el picaporte, abrió la puerta de nuevo para salir. Observó los automóviles, el buzón, los rosales del pequeño jardín. Nada. Cuando se giró para introducirse otra vez a su hogar, posó su mirada en la pajarera. Alcanzaba a ver el tarro de miel en el interior, los girasoles que adornaban su entrada, así como el pequeño colibrí sobre uno de los girasoles. Abrió la puerta para entrar. ¿El pequeño colibrí sobre el girasol? Regresó para verlo. ¿Cómo es que no lo había notado antes? Pero ahí estaba. ¿Cómo había sido tan distraída? Comprendió que la presión bajo la que había estado le había jugado rudo. Pensó en lo hermosa que lucía aquella figura. Era de tonalidades azules, verdes y amarillos, todos tornasolados. No pudo evitar el impulso de acariciarlo. Era como seda al tacto, tan suave y tan frágil. Contemplarlo le hizo olvidar el motivo de su salida. ¿Acaso Jesús pretendía alimentar a esa criatura de seda y plástico? Giró pensativa para abrir la puerta y de reojo alcanzó a percibir un leve movimiento. Pensó que algún insecto había revoloteado por la casita de aves. No vio nada e iba a volver, pero el parpadeo del pajarito la congeló. Estaba inmóvil. Pensó que había sido una traición de su vista o de su imaginación. Lo volvió a tocar sintiendo la misma tersura. Frunció el ceño y dio un paso atrás. Otro parpadeo de los diminutos ojos del colibrí cambió la expresión de su rostro a sorpresa. Luego la avecilla giró su cabecita para verla de frente. Coral no cabía de emoción. ¡Qué hermoso! ¡Pero si estás vivo! ¿Estabas adentro de tu casita? Claro que no, la revisé muy bien. Déjame ver si tienes suficiente miel. Por supuesto que no creo que lo hayas terminado, estarías obeso. Voy a abrir la puerta, no te asustes, por favor. Ale, como si hubiera entendido todo el monólogo, se quedó muy quieto, observándola hacer. No temía a su proximidad. Coral encontró todo en orden y limpio. Todavía no era tiempo de reabastecer. Cerró el pequeño tejado y contempló maravillada al pequeño, quien devolvía la mirada con similar curiosidad. Establecida la comunicación y la confianza, empezó a revolotear por los alrededores. No lo dudó. Era eso lo que su amado esposo le había vaticinado. Y si algo tan incierto se había concretado de una forma tan improbable, por supuesto que lo esperaría. Lo haría con la misma confianza con que el pajarillo jugueteaba por el jardín. Día 25. La fuerte lluvia que había durado 36 horas seguidas no lo inquietó en lo más mínimo. Incluso la tarde del día anterior, aprovechó para darse un buen baño y lavar toda su indumentaria de aventura. Afortunadamente, antes de la tormenta había logrado levantar un resistente refugio. Esa mañana, el astro rey le tendió un abrazo que Jesús correspondió con entusiasmo. No era optimismo lo que llenaba su interior. No podría describirlo y no deseaba dedicarle un nombre o algún adjetivo. Se concretaba a percibirlo y atestiguarlo, ya que no quería confundirlo con algún sentimiento o emoción. La parvada de loros que mañana a mañana lo saludaba le avisó que partían por su pan de cada día. Él contestó con un alegre parloteo. Desayunó su barra de cereal y un puñado de frutos secos. El baño del día anterior le hacía sentir libertad. Comprendió que necesitaría encontrar una corriente de agua. Más tarde exploraría de nuevo, animándose a más distancia. Por lo pronto, la sesión de estiramientos y calistenia serían su próxima actividad. Desde el 5.º día de su retiro, había encontrado un pino de aproximadamente 30 metros de alto. Empezó a treparlo hasta lo alto para ejercitarse y cansarse, pensando que esto ayudaría a su meditación, como efectivamente ocurrió. Al principio subió y bajó 2 veces, al día siguiente 3, luego 4, y así fue incrementando hasta llegar a 18 escaladas. Los rayos y truenos, más que la lluvia, fueron los que le impidieron realizarlo los 2 días anteriores.
igual lo compensaría esa mañana. Se le dificultaba un poco por la corteza resbalosa del árbol, pero continuó. Cuando iba en el ascenso número 18, se percató de algo. Los árboles ya no goteaban. El sol de la mañana había secado la humedad de sus hojas. Sin embargo, alcanzaba a escuchar un murmullo inconfundible. Agua. Decidió continuar hasta terminar su entrenamiento. En su última subida se mantuvo en lo alto. Aguzó el oído tratando de determinar la dirección del sonido. Al norte, entre las copas de la arboleda, detectó por una fracción de segundo un brillo. Calculó unos 200 metros, pero ya había estado por ahí y no había encontrado agua. Al instante recordó una serie de árboles con raíces descubiertas e inmediatamente lo asoció. Con calma descendió y descansó un par de horas entregado a la meditación. Al mediodía comió una ración de moras, nueces y piñones, previamente cascados. Caminó hacia el norte y efectivamente, cerca de los 200 metros, encontró un estrecho arroyo de unos 3 metros de ancho. Recordó que en la ocasión que había explorado por ese lugar, el lecho estaba cubierto por hierbas y matorrales. Solo las raíces expuestas llamaron su atención. Obviamente se trataba de una corriente temporal, y dada su poca profundidad, no debía ser muy antigua. Esperaría al día siguiente para salir en busca de su origen. Si te gustó lo que acabas de escuchar, suscríbete, comparte y no te pierdas la continuación. O si prefieres leer el libro a tu propio ritmo, lo puedes encontrar en Amazon. Yo soy Jorge Traven. Hasta la próxima. You just found it. It's your time.